A manera de consideraciones generales, empezaremos con el tema de que los ojos son nuestra ventana al mundo y que estos van a recoger información sobre la forma, el tamaño, la distancia, el color y los diferentes detalles que van a suceder a lo largo de nuestra vida. Asimismo, vamos a mencionar que los globos oculares y sus estructuras reciben estímulos luminosos externos, ¿no? Lo que va a codificar y transmitir a través de la vía óptica hasta la corteza visual, lo que se localiza, ¿no?, en el lóbulo occipital del cerebro y va a estar a cada lado de la cisura calcarina. Bueno, esto va a dar lugar donde se va a producir, ¿no?, este fenómeno de la visión. A manera de consideraciones generales, vemos de que los ojos van a descansar, ¿no?, en la mitad anterior de la órbita y van a estar rodeados de músculo extraocular, grasa y tejido conjuntivo. Solo existe una parte anterior que va a estar protegida, ¿no?, por el reborde orbitario y los párpados. Algo que hay que mencionar es que el diámetro antero-posterior del ojo normal va a oscilar, ¿no?, entre los 22 y 25 milímetros de longitud y que esto va a representar en un volumen de 5 mililitros. El diámetro transversal va a ser de 23,5 milímetros y que el peso aproximado va a ser de 7 gramos y va a presentar una presión intraocular de 15 milímetros de mercurio. Algo que debemos de mencionar es de que el ojo percibe la radiación electromagnética, ¿no?, que esta va a estar entre la longitud de onda entre los 400 y 700 nanómetros, donde esto se va a ocasionar como la luz visible. Si es menor a esta, este se le va a conocer como la luz ultravioleta, y si es mayor a 700, este va a ser la luz infrarroja. Ahora bien, empezamos con la cavidad orbitaria. Vemos que la cavidad orbitaria es la parte ósea de la órbita y tiene como función el soporte y protección de los tejidos blandos. Estos van a ser principalmente el globo ocular y sus anexos. La cavidad orbitaria va a estar constituida por 7 huesos y asimismo por 4 paredes, y entre los huesos que van a conformar van a ser el hueso frontal, el hueso esfenoides, el hueso etmoides y el maxilar superior, el malar o cigomático, el palatino y el unguis o lagrimal, ¿no? Y algo que debemos de resaltar de estas paredes es que van a cumplir una función específica y que son penetradas por orificios que van a permitir darle vida al glóbulo ocular. Vemos que las paredes van a ser principalmente el suelo o piso de la órbita, que este se va a caracterizar por ser el más fino y que va a estar constituido principalmente por la cara superior u orbitaria del hueso maxilar. Asimismo, la parte anterior y externa del hueso malar y por la cara posterior por el palatino. Esta pared se va a caracterizar porque presenta una forma triangular, lo cual lo va a volver un poco más vulnerable a ser fracturado por un traumatismo. Y de que debemos de resaltar de que el límite posterior del piso va a coincidir con la pared posterior del seno maxilar con una extensión, ¿no?, entre el vértice orbitario de 35 a 45 milímetros. Y que dicha delgadez va a ser como un índice de fractura, ya que en comparación con las otras paredes, ¿no?, algo que debemos de resaltar en la clínica es de que esto también funcionaría como una válvula de descarga frente a un incremento de presión de la órbita, ya sea por cualquier compresión o trauma, lo que va a proteger de alguna manera el ojo y los tejidos blandos. Ahora, la otra pared es el techo. Este va a estar conformado, ¿no?, por la placa orbitaria del hueso frontal y en su cara posterior vamos a ver que va a estar conformado por el ala menor del hueso esfenoides, que va a contener principalmente al conducto o canal óptico, el cual vamos a ver que por él van a pasar, ¿no?, el nervio óptico y la arteria oftálmica.
En la pared interna o media, esta se caracteriza por ser la más pequeña y que va a estar formada por el hueso maxilar unguis, etmoides y esfenoides. Vemos que en su parte posterior el hueso palatino puede extenderse, ¿no?, hasta la pared interna. En esta cara vamos a ver que se va a localizar, ¿no?, la fosa lacrimal, que va a estar determinada por la localización, ¿no?, de la sutura lacrimomaxilar, que esta va a constituir todo por el hueso unguis o lagrimal. Otra de las paredes es la pared externa o lateral, que esta se caracteriza por ser la más gruesa y resistente. Y la parte más delgada va a estar a nivel, ¿no?, de la sutura esfingocigomática, por lo cual va a ser un lugar ideal para realizar, orbitotomías externas o en el caso de una descompresión por la enfermedad de Graves o un abordaje por extirpación de tumores. En la pared lateral, algo que se debe de mencionar es de que esta va a separar el techo por la fisura orbitaria, principalmente superior, que esta va a dividir, ¿no?, el ala mayor y el ala menor del hueso esfenoides. Algo que debemos de mencionar es que la órbita va a tener una configuración piramidal con un borde orbitario grueso y que esto va a constituir principalmente como un mecanismo de protector frente a traumatismos, ¿no? El reborde orbitario, este va a presentar una forma de círculo discontinuo, interrumpido, ya que va a estar por la fosa lacrimal, que va a estar formada, ¿no?, por el hueso maxilar y el unguis. Algo que debemos de mencionar es que el cono o vértice de la órbita va a corresponder a la porción más interna de la hendidura esfenoidal y que esta va a comunicar, ¿no?, la órbita con la fosa pterigomaxilar. Ahora, por esta estructura van a pasar estructuras vitales de importancia, ¿no? Como ya lo mencioné, entre ellas va a estar la arteria oftálmica. Algo que debemos de mencionar sobre la fisura orbitaria superior es que esta va a estar ubicada entre el cuerpo y las alas menores del esfenoides y que en ella vamos a ver que va a pasar, ¿no?, las venas oftálmicas superior, así como el nervio lagrimal, frontal y patético. Estos van a atravesar de la porción lateral de la fisura, ya que van a estar lateral por fuera del anillo de Nils, ¿no?, o también conocido como el ligamento de zinc, por el anillo o ligamento de zinc. Algo que debemos de resaltar de este anillo es que va a ser tendinoso común y el cual va a estar constituido por tejido fibroso circular y que se va a encontrar, ¿no?, situado en el vértice y que este va a rodear al nervio óptico y que en él se van a insertar 5 músculos de los 6 músculos que va a conformar la musculatura extrínseca del ojo. Entre ellos vamos a ver que es el recto superior, el recto inferior y el recto inferior, el recto interno, el recto externo y el oblicuo superior, ¿no? Ahora vamos a pasar a la vasculatura. Principalmente el aporte vascular de la órbita está conformada por una trama anastomótica, ¿no? Entre ellas vamos a ver que va a recibir sangre tanto del sistema arterial de carotidios internos y externos. Y principalmente vemos que va a estar conformado, ¿no?, por la arteria carótida interna, que esta va a dar lugar, ¿no?, a la arteria oftálmica. Y que esta va a constituir la fuente principal de la vasculatura del ojo. Cuando la carótida interna atraviesa por el seno cavernoso y la fosa craneal media a través del agujero rasgado anterior, vemos de que en esta va a discurrir, ¿no?, en el seno cavernoso realizando un giro, ¿no?, en forma de S a lo largo del seno esfenoidal, donde se va a alcanzar la órbita y se va a originar, ¿no?, principalmente la arteria oftálmica. Es de esta manera, ¿no?, donde van a ser, ¿no?, principalmente las arterias centrales de la retina y las arterias ciliares cortas y largas posteriores.
Bueno, ahora vamos a hablar del glóbulo ocular, ¿no? O también conocido como el bulbo del ojo. Este va a presentar una forma esferoidal irregular que va a estar ligeramente aplanado, pero va a ser casi perfecto, y que va a presentar un polo anterior y un polo posterior, y que este se va a localizar en una posición superomedial. Algo que debemos de mencionar es de que va a estar conformado por 3 capas concéntricas. Entre ellas vamos a ver la túnica fibrosa, la túnica vascular o medial y la túnica interna, ¿no? La túnica externa va a estar conformada principalmente por la córnea y la esclerótica. La túnica vascular va a estar formada por el iris, el cuerpo ciliar, que este va a estar conformado, ¿no?, por el músculo ciliar y los procesos ciliares, y la coroides. Y la túnica interna o nerviosa, que está principalmente conformada por la retina. Algo que también se resalta es que en su interior se van a encontrar 3 compartimientos. Entre ellos vamos a ver una cara anterior que va a estar limitada entre la cara posterior de la córnea y el diafragma el diafragma iridopupilar, ¿no?, que va a estar ocupado por el humor acuoso y que va a presentar aproximadamente un volumen de 0.2 milímetros. Así mililitros. Tenemos a la cara posterior, que esta va a estar conformada entre la pupila y el iris por delante y la cara anterior, ¿no?, del cristalino, y las fibras sonulares por detrás, y que también va a estar ocupada, ¿no?, por humor acuoso en un 0,06 mililitros. Y el tercer segmento posterior, bueno, el tercer compartimiento, que es el segmento posterior, que este va a ser rodeado, ¿no?, por la retina, y el cual a este se va a encontrar el humor vítreo, que va a ser cerca de 4,5 mililitros. Algo que debemos de resaltar es que el eje anteroposterior va a atravesar una serie de estructuras, ¿no?, cuya función principal va a ser la de enfocar la nitidez de la imagen sobre la retina ante todas estas estructuras. Ahora bien, vamos a hablar sobre el ceja. Algo que tengo que resaltar, que las túnicas van a ser más detalladas por mis compañeros. Bueno, la ceja. La ceja principalmente, esta va a ser delimitada por el párpado superior y va a estar formada, ¿no?, por fibras musculares planas. Entre ellas van a estar conformadas por el músculo frontal, que las va a elevar, y el orbicular, ¿no?, que las deprime. Y también resaltar, ¿no?, que en ellas se va a presentar una piel gruesa y que la hipodermis es fibroadiposa y compacta. Y bueno, el párpado, vemos que es una estructura membranosa, músculo membranosa, y cuya función principal va a ser la de proteger el globo ocular, debido a que puede, cerrar, y va a representar un factor muy importante en la protección, ¿no?, del glóbulo ocular frente a agentes externos, como tanto sea el calor, el frío, la luz o el polvo. Gracias al parpadeo, nosotros también podemos asegurar una hidratación de la superficie ocular. Y bueno, el párpado se va a dividir en 2 caras, ¿no?, una cara externa o cutánea y una cara interna o mucosa tarsal. La cara externa va a estar conformada principalmente por la piel, y esta se va a caracterizar por ser muy fina, a diferencia de todo el cuerpo. No va a presentar grasa y que va a presentar numerosos pliegues, ¿no?, y que puede distenderse por tanto sea líquido o sea sangre. Y esto va a estar de acuerdo a la pigmentación subyacente a las vénulas que aparecen, ¿no? Por eso se podría percatar, ¿no?, como un canal azul claro. Ahora, la cara interna o mucosa tarsal, esta va a estar constituida principalmente por la conjuntiva. Y bueno, algo que debemos de mencionar, que
el párpado está constituido, ¿no?, por piel y tejido celular subcutáneo, y también por las fibras, ¿no?, musculares estriadas, que principalmente están conformadas, ¿no?, por el orbicular y el elevador, y que el músculo orbicular justo por debajo de la piel del párpado se va a extender, ¿no?, hasta cubrir toda la área orbicular que va a ser más densa a la periferia del centro del borde palpebral. Y bueno, algo que también se menciona es de que a cada lado va a estar la comisura palpebral de la fibra que se funde intrínsecamente a la forma del rafe. Bueno, ya, la vasculatura va a resultar principalmente por dos sistemas, ¿no? Ahora vamos a hablar de la vasculatura del párpado y de que esta va a estar, así como en la otra, la anastomosis, pero de la arteria carótida interna a través, ¿no?, de la carótida interna a través de la oftálmica, y que este va a estar anastomosado junto con la carótida externa, ¿no?, que esta también va a presentar sus ramas, ¿no? Entre ellas van a ser la rama facial, maxilar interna y la temporal superficial. Bueno, ahora hablamos sobre el párpado, ¿no?, que va a presentar márgenes, y entre ellos vamos a ver que el límite del párpado mide, ¿no?, entre 2 milímetros de espesor, y de que este se va a caracterizar por unos 30 milímetros de largo, lo cual este va a dividir la línea gris, ¿no?, de una unión mucocutánea del margen tanto anterior como posterior, y de que lo que vemos principalmente en la margen posterior van a ser las glándulas sebáceas de Meibomian o tarsales, y que en el margen anterior se va a destacar, ¿no?, principalmente la presencia de pestañas, y que estos van a originar, ¿no?, se originan antes de la línea gris, y de que de ellas se ve que los orificios de las glándulas tarsales también se abren posterior a ella. Ahora, las pestañas se caracterizan por ser numerosas y que están distribuidas de manera irregular, y que van a presentar, por ejemplo, superiores van a ser más largas, y las que están van a estar representadas, ¿no?, en la curvatura hacia arriba, mientras que las inferiores van a ser caracterizadas por ser más cortas y van a estar en curvatura hacia abajo. También vemos de que se va a presentar, ¿no?, las glándulas sebáceas de Saynes, que estas van a desembocar, ¿no?, de manera directa al folículo de cada pestaña. Y bueno, algo que debemos de mencionar es del tabique orbitario del septo, ¿no?, que es la fascia que principalmente va a ocupar la parte posterior del músculo orbicular, y que este va a ser un margen orbital y el tarso, y que en esta se va a fabricar una barrera entre el párpado y la órbita, y que está perforado por los vasos y nervios lagrimales, ¿no? Y bueno, los músculos, algo que también se menciona es que el músculo elevador del párpado superior, ¿no?, y que en él va a tener un origen, ¿no?, en la órbita, y va a ser hacia adelante, y que va a estar insertado en la superficie anterior del tarso superior y la piel que lo rodea, y que también va a tener una función, ¿no?, de elevar el párpado superior, y que su vaina va a estar en el músculo, va a estar adherida, ¿no?, al músculo recto superior. Y algo que se debe mencionar es que los retractores del párpado, entre ellos son, bueno, como su nombre lo indica, estos van a retraer el párpado hacia arriba y hacia abajo, por lo que son principalmente el elevador del párpado y el músculo de Muller. Bueno, doy pase a mi compañera. Muy bonita tu charla. Voy a hacer algunas preguntas para estar seguros que todos los que estamos aquí hemos atendido tu excelente resumen de tu charla. ¿Está Brian Abel para poder conversar un poquito del tema que tú has tratado? Hola, Brian. Brian, ¿me escuchas?
¿Está Elvis Ronald? ¿Está Elvis? Sí, doctora. Hola, Elvis. Tu compañera mencionó un reparo anatómico muy importante para los que quieran ser oftalmólogos, cirujanos plásticos, cirujanos generales, que es la línea gris, que acaba de mencionar hace unos 2 minutos. ¿Qué es la línea gris? ¿Qué te representa? Los plásticos, los cirujanos generales y los oftalmólogos tenemos que distinguir esa línea gris para poder suturar. ¿Qué me representa esa línea? ¿Qué ha dicho tu compañera? Lo ha recalcado. Ok, la expositora te va a volver a explicar qué es la línea gris. ¿Nos puede repetir, por favor, qué es la línea gris para que se nos quede a todos? La compañera que estaba exponiendo, ¿nos puede recalcar un poquito qué es la línea gris? Bueno, si no está la compañera, la línea gris es la unión mucocutánea, bien es cierto lo que ella dijo. Por detrás de esa línea se observa, si ustedes se ven el párpado inferior y observan, hay una pequeña línea gris que está por detrás de las pestañas. Ese es el reparo anatómico para nosotros colocar puntos. En esa zona podemos hacer sutura a nivel de párpados, inclusive coser los dos párpados. Hay pacientes que tienen úlceras y los tenemos que coser. No se puede coser en cualquier lugar, se cose en esa zona. Por detrás de esa línea se ve algo rojizo. Justamente su compañera dijo que son las glándulas de meiomio, acompañadas de conjuntiva, tarsal y en la parte anterior están las pestañas. No se olviden de ese reparo. Cuando, así ustedes no sean cirujanos plásticos, cuando suturen un párpado, siempre reparen en esa zona anatómica. Porque si cosen mal, el paciente va a quedar con el párpado colgado, con las pestañas hacia adentro o hacia afuera, va a tener un entropio, un extropio. Siempre acuérdense, por favor, de ese reparo anatómico. ¿Alguna duda respecto a lo que he explicado? ¿Alguien que tenga dudas respecto a la línea gris? Ok, si no hay más dudas, seguimos por favor con la exposición y así cada cierto tiempo vamos a conversar. Todos estamos para aprender, así que no se preocupen chicos, no se preocupen si no han podido responder tranquilos. Seguimos avanzando y así cada cierto tiempo hacer preguntas para estar segura que ustedes están escuchando. Seguimos, por favor. Bien, doctora, muy buenas noches, compañeros, muy buenas noches. Mi nombre es Yamelisu Sanchal Kotaka y bueno, les he preparado un pequeño resumen sobre lo que es el aparato lagrimal y sus vías lagrimales. Bueno, entonces comenzamos con el aparato lacrimal. Para comenzar, ¿no? Sabemos que el aparato lacrimal va a estar conformado por dos porciones. Una porción secretora, que lo pueden observar aquí, y una porción excretora. La porción secretora va a estar formado por las glándulas, es decir, la glándula lagrimal principal y las glándulas lagrimales accesorias. Aquí en la imagen de la parte inferior pueden observar a las glándulas lacrimales accesorias en la parte superior y en la parte externa a la glándula lacrimal principal. Sabemos que estas glándulas, su función va a ser formar las lágrimas y estas van a recorrer por toda la superficie ocular. También van a formar lo que es la película lacrimal, que esta película lacrimal se va a renovar con cada parpadeo que nosotros damos. ¿Y qué será la película lacrimal? Lo vamos a explicar más adelante, más detalladamente, pero les voy diciendo que esta va a ser una capa delgada que va a cubrir al epitelio corneal y conjuntival y va a estar formado por tres capas: superficial, media y profunda. Y las glándulas lacrimal principal y las accesorias van a ser las que van a formar la capa media o también llamada como la capa acuosa. Eso es la parte secretora, por las glándulas lacrimales. Ahora, la parte excretora va a estar formado por cuatro componentes, que van a ser los puntos lacrimales, que nosotros lo podemos observar ahí en la imagen, ¿no? Los puntos lacrimales. Luego va a estar seguido por los canalículos lacrimales, que van a ser dos, superior e inferior, que también lo pueden observar en la imagen. Luego tenemos al saco lacrimal y al conducto nasolacrimal.
Entonces, comenzamos hablando. Siguiente, por favor. Vamos a hablar entonces un poco más adentrado sobre lo que es la glándula lagrimal principal. Esta glándula lagrimal principal, que es la más importante, va a estar ubicado en la fosa lacrimal y como pueden observar va a tener la forma de una almendra. Nos dice también que esta glándula lacrimal va a estar dividida por el asta de la aponeurosis del músculo elevador del párpado en dos porciones o en dos lóbulos. Un lóbulo mayor orbitario que también va a tener el nombre del lóbulo de Galeno y un lóbulo menor palpebral que va a también tener otro nombre que va a ser el lóbulo de Rosen-Muller. Ahí nosotros podemos observar, ¿no?, a la glándula y vean, ¿no?, en la imagen que ven como que algunos tubitos que salen de la glándula, ya a eso se le llama los conductillos. Más o menos son de 10 a 12 conductillos que se van a abrir en el saco conjuntival. En la porción externa del saco conjuntival superior, más exactamente. Siguiente, por favor. Ahora, hablemos un poquito también de las glándulas lacrimales accesorias. Estas glándulas lacrimales accesorias son importantes y se conocen como las glándulas secretoras basales. Estas nos dice que se van a encontrar en la capa intermedia de la película lacrimal, ¿no es cierto? Habíamos dicho que ellas formaban la capa intermedia de la película lacrimal y se van a ubicar también en el fondo del saco conjuntival superior y en el borde tarsal superior. Estas glándulas lacrimales accesorias van a ser de tres tipos, ¿no? Las glándulas mucosas, las glándulas acuosas y las glándulas lipídicas. Las glándulas mucosas que van a estar dadas por las células caliciformes, las glándulas acuosas que van a estar dadas por las glándulas de Krauss y de Wolfram, que estas son las que nos interesan más y que nosotros lo podemos ver en la imagen. Aquí las glándulas de Krauss que se ve con un color verdecito, las glándulas de Wolfram que se ven con un color anaranjadito, ¿no? Y luego tenemos a la más externa, que es la capa lipídica, la capa acuosa y la capa mucinosa, que en la otra diapositiva lo vamos a ver mucho mejor. Siguiente, por favor. Aquí nosotros tenemos a la película lacrimal. Habíamos dicho que tenía tres capas. La capa lipídica, que estaba segregada, ¿por quién? Por las glándulas de Meibomian. Esta capa lipídica en sí va a ser la que va a retardar la evaporación y va a formar como un sello hermético. Luego tenemos a la capa acuosa, que habíamos dicho que estaba segregada por las glándulas lacrimales, ¿no? Las de Krauss y la de Wolfram y la glándula lacrimal principal. Y por último, la capa mucosa, que va a estar segregada principalmente por las células caliciformes de la conjuntiva. Siguiente, por favor. Ya hemos acabado de hablar prácticamente de todo lo que es la parte secretora. Ahora vamos a empezar hablando de la parte excretora, es decir, del sistema de drenaje de la glándula lacrimal. ¿Se acuerdan que les dije que estaba conformado este sistema por cuatro cosas, no? Primero, que eran los puntos lacrimales, que nosotros lo observamos aquí, son dos puntitos lacrimales. Estos puntitos lacrimales se van a localizar en el límite posterior del borde palpebral. Luego estas se van a orientar ligeramente hacia atrás y van a dar van a dar a lo que son los canalículos. Los canalículos van a ser dos, un canalículo superior, un canalículo inferior, que más o menos van a medir 8 milímetros. Ahora, estos canalículos nos dice que se van a unir para formar a un canalículo que se va a llamar el canalículo común. Y este canalículo común va a ser el que va a llegar al saco lacrimal. Ahora, en la mayoría de veces se forma el canalículo común, pero hay raras veces en que estos canalículos van a desembocar cada uno. Ahora, el saco lacrimal
que más o menos va a medir unos 10 milímetros y este se va a situar en la fosa lacrimal. Ahora, en esta partecita del saco lacrimal y entre los canalículos, nosotros vamos a encontrar a una válvula. Esa válvula se va a llamar la válvula de Rosen-Muller. ¿Y cuál es su función? Que va a impedir el reflujo de las lágrimas, o sea, evita que las lágrimas que llegan por los canalículos hacia el saco lacrimal retornen hacia los canalículos. Ahora, este saco lacrimal se va a continuar con el conducto nasolacrimal, que al final este va a desembocar en el meato nasal inferior. Siguiente, por favor. Ahora sí vamos a pasar a hablar de lo que es la conjuntiva. La conjuntiva, como pueden observar ahí en la imagen, la conjuntiva va a ser lo que ustedes pueden ver de verde, rojito y azulito. Esta conjuntiva va a ser una membrana mucosa que va a ser retropalpebral, o sea que va a estar detrás de los párpados y también va a estar por delante del globo ocular. Nos dice que la conjuntiva va a formar, como pueden ver ahí, una cavidad virtual, que esta cavidad se puede volver patológica cuando se puede llenar de pus o de sangre, ¿no? Pero es una cavidad virtual, en sí no hay esa dicha cavidad, ¿no? Solamente se nota cuando se llena de alguna cosa. Ahora, esta conjuntiva, como pueden ver en la imagen, tiene 3 porciones, les decía, ¿no? La porción verde, la porción rojita y la porción azul. Pero esas 3 porciones tienen sus nombres. Primero, lo que ven ustedes de color verde va a ser la conjuntiva palpebral, que va a estar en relación con el párpado y se caracteriza porque va a ser de color rosada. Específicamente, se va a ubicar en la cara posterior de los tarsos. Luego vemos que este se va a redoblar o se va a reflejar, mejor dicho, se va a reflejar y va a formar a lo que es la conjuntiva del fondo de saco o más conocido como fornix. Este fornix, ya les dije, es el reflejo de la porción palpebral y aquí hay algo importante que nosotros en el fornix vamos a encontrar a los orificios de las glándulas lacrimales. Luego tenemos a la otra porción que es la porción ocular o también llamada la porción vulvar. Esta nos dice que va a estar asociada con la túnica externa y como pueden ver va a ser una extensión de lo que es el fornix. Ahora, otra cosa importante que nosotros saber en la conjuntiva es que en el ángulo interno del ojo, la conjuntiva ocular va a dar paso a 2 estructuras. Uno, que va a ser una carúncula lacrimal, que va a ser una elevación folicular, y el pliegue semilunar. Otra cosa importante que debemos saber es que la conjuntiva se va a caracterizar porque va a tener una doble irrigación. O sea, nos dice que esta porción palpebral y la porción ocular va a estar irrigado por los vasos retrotarsianos, pero va a haber otra porción que se llama la porción palpebral, la porción lumboesclerocorneal, que va a ser la zona de unión entre el esclerótico y la córnea, que esa parte va a estar irrigada por las arterias ciliares anteriores. En cuanto a su inervación, la conjuntiva va a estar inervada por unas ramitas de los nervios ciliares, por unas ramitas también de los nervios nasal externo y del nervio lacrimal. Siguiente, por favor. Siguiente. Ya. Luego pasamos a lo que es la túnica externa y segmento anterior. Nos dice que la túnica externa, segmento anterior, va a estar formado por 4 cosas. Primero, la cápsula de Tenon, la córnea esclerótica y también la conjuntiva. Hablemos un poco entonces de lo que es la cápsula de Tenon. Como ustedes pueden ver en la imagen, la cápsula de Tenon va a ser una membrana fibrosa que va a estar ocupando las 2/3 partes posteriores del globo ocular y va a ser esta una envoltura que va a ser superficial a la esclerótica. Esta cápsula de Tenon va a tener otros nombres. Lo podemos también conocer como la fascia bulbi, como la aponeurosis orbitaria o aponeurosis de Tenon. ¿Cuál es su función de la cápsula de Tenon? Separar el ojo del resto de las estructuras que se encuentran en el interior de la órbita, como por ejemplo la grasa periorbitaria. Siguiente, por favor.
Ahora sí pasamos a hablar de la córnea. Como ustedes pueden ver aquí en la imagen, tenemos a la córnea que se va a caracterizar porque es una membrana fibrosa, una membrana transparente que va a ocupar un sexto anterior de la túnica externa. Y esta, gracias a su transparencia, va a ser penetrada por los rayos luminosos. Es por eso que es considerado como un medio refringente. Siguiente, por favor. Como pueden ver en estas otras imágenes, la córnea va a tener una cara anterior, que va a ser la parte externa, ¿no? La cara anterior y una cara posterior. La cara anterior se va a caracterizar porque esta va a ser convexa y es la que nosotros podemos tocar con el dedo. Es la que va a estar en contacto con el medio ambiente. Y la cara posterior se va a caracterizar porque prácticamente esta va a estar bañada por el humor acuoso. En cuanto a la histología de la córnea, como pueden ver en la imagen inferior, esta va a tener 5 capitas. Primero, la capa del epitelio, que lo pueden ver en la parte de arriba, que también se va a llamar el epitelio corneal, se caracteriza porque va a ser un epitelio plano, estratificado y sin queratina. Luego, inferiormente, tenemos a la membrana de Bowman. Esta membrana de Bowman es una lámina limitante, prácticamente es la lámina basal del epitelio anterior. Luego tenemos al estroma, que se caracteriza porque es la parte más importante y como pueden ver ahí en la imagen, esta es la capa más gruesa y va a estar formada por un tipo de glucosaminoglucano y ese glucosaminoglucano se va a llamar lumicano. El lumicano se va a disponer en una forma octagonal, que es lo que le da la característica de transparente a la córnea. Y gracias a eso puede ser esta penetrada por los rayos luminosos. Luego, inferiormente, tenemos a la membrana de Descemet, que también se llama la lámina limitante posterior, y inferiormente, más abajo, tenemos al epitelio posterior o llamado endotelio de la córnea. Este es el que va a estar en contacto con el humor acuoso y va a permitir el intercambio metabólico entre la córnea y el humor acuoso. ¿Cuánto más o menos medirá la córnea? Va a medir de 0,8 a 1 milímetro. Y nos dice que la córnea no va a estar irrigada directamente. O sea que la córnea es avascular. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿cómo es que se nutre la córnea si esta es avascular? La córnea se va a nutrir por 2 cosas. Primero, por el oxígeno del ambiente que capta a través de su cara anterior y el otro, que es más importante, por el humor acuoso, ya que el humor acuoso transporta un sinnúmero de nutrientes y es el que va a estar en constante intercambio metabólico con el epitelio posterior de la córnea. Y en cuanto a su inervación de la córnea, este va a proceder del nervio trigémino a partir de los nervios ciliares, largos y cortos. Siguiente, por favor. Bueno, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias por su atención. Si tiene algo que aportar, doctora, le escuchamos. Hola, ¿me Sí, escuchan? muy bonita tu charla. Respecto a lo que tú has comentado, es importante recalcar que la córnea es avascular. Es una de las pocas estructuras del cuerpo que no tiene vasos. Si observamos una córnea vascular, estamos ante una córnea patológica. No olvidarnos. Y, a ver, vamos a hacer alguna pregunta para ver si están atentos, chicos. Para Ruby. ¿Está Ruby? Porque anoche no estaba Ruby en la charla. Sí, doctora, sí estoy. Hola, Ruby. Si tengo un problema en el meato inferior, estoy hablando de la nariz, ¿qué pasaría con mi vía lagrimal? Si hay por lo menos, por ejemplo, una infección, podría conllevar también una infección de ¿Y sería, ¿qué? ¿Y sería lo mismo tener esa infección en el meato superior que en el meato inferior? ¿Afectaría de la misma proporción a la vía lagrimal o no? No, doctora. Yo creo que si es que está en el meato superior puede ser más perjudicial que si está en el meato inferior, pero
disculpa que te interrumpa, tu compañera en la charla indicó que el drenaje de Ujú. nuestra vía lagrimal es en meato inferior, no en meato superior. Entonces, podemos Bien. tener una inflamación en meato superior. Bueno, nos va a afectar la vía respiratoria, pero no va a afectar a la vía lagrimal. Entonces, no olviden que el drenaje es en meato inferior, no en meato superior. ¿Ya? Como le digo, no se preocupen, vamos a ir aprendiendo poco a poco. Esto es para que todos podamos aprender. Igual hay muchas cosas de anatomía que yo me he olvidado, así que en la charla voy recordando. ¿Ya? Entonces podemos seguir con la charla. Aló, Sí, Ruby. Buenas aló, ¿me noches. escuchan? Sí, ¿Se escucha? sí, claro. Ya, muy bien. Doctora y compañeros con todos, muy buenas noches. Voy a continuar con la exposición del tema. Dentro de la túnica externa y segmento anterior vamos a hablar de la esclerótica y epiesclerótica, ¿ya? La esclerótica es una membrana fibrosa resistente que protege a los tejidos intraoculares. Además, es soporte de la tensión de los músculos intraoculares y punto de anclaje de los músculos extraoculares. Da la forma y el tono ocular. La rigidez de este puede variar por algunas patologías dadas, como por ejemplo la miopía, ¿no? La miopía alta o maligna, por la elongación de las fibras que eh, eh, un momentito. Ya. Entonces, estaba diciendo que esto puede dar, ¿no? Como una, vamos a decir, alguna patología como la miopía alta o la maligna, y va a causar la elongación de las fibras, ¿no? Lo que puede alterar, ¿no? La tonometría por indentación. Eh, Su espesor va a variar, ¿no? De acuerdo con la disposición anatómica. Nos dice que es más delgada a la altura de la inserción de los músculos rectos y en casi todas las demás partes es de 0.3 milímetros. En su cara externa presenta un aspecto blanquecino. En la porción posterior se encuentra perforada por el nervio óptico y por la entrada y salida tanto de los vasos sanguíneos como de los nervios ciliares cortos. Alrededor de estos se encuentran las cuatro venas vorticosas, además de las arterias y venas ciliares anteriores, musculares, y la porción anterior se fusiona con la córnea y da origen a la zona de la transición conocida como el limbo esclerocorneal. En respecto a la epiesclerótica, nos dice que es un tejido laxo, muy vascularizado, que alimenta la esclerótica, llamada también lámina fusca, ya que presenta una capa de pigmento marrón, pudiendo constituir, ¿no?, la capa más externa del espacio supracorideo. En estados inflamatorios, los vasos pueden hacerse visibles. Por lo tanto, ¿no? La vasculatura puede dividirse en un plexo epiescleral profundo y uno superficial de disposición radial. En la epiescleritis, la congestión máxima se localiza en el plexo superficial y en la escleritis, el plexo epiescleral profundo es el más congestionado. Eh, una prueba para valorar cuál plexo está o es el afectado es la instilación, ¿no?, de gotas de fenilefrina al 10%, la cual va a blanquear solo al plexo epiescleral superficial, ¿no? La inervación se deriva de los nervios ciliares, largos y cortos posteriores. Siguiente diapositiva, por favor. Continuando, ahora vamos a hablar de la cámara anterior y de la cámara posterior. La cámara anterior nos dice que es una estructura del ojo que se limita por delante de la córnea y por detrás del cristalino e iris. Este espacio se encuentra relleno de humor acuoso en un lugar de la cámara anterior que se llama ángulo irido corneal, ¿no? Este es el punto de unión entre el iris y la córnea. Se encuentra el canal de Schlein, por el que se elimina, dice, ¿no?, el humor acuoso sobrante.
El equilibrio entre la producción y la eliminación, el humor acuoso es responsable, ¿no?, de la presión intraocular, por lo que de obstruirse el drenaje del ojo en el canal de Schlenk, se provocaría, ¿no?, una enfermedad conocida como, ¿no?, la glaucoma, que es el aumento, ¿no?, de la presión intraocular. Y respecto a la cámara posterior, vamos a decir que es un espacio situado detrás del iris. Está bañado por un fluido que se llama humor vítreo, el cual se produce en esta zona, ¿no?, en los llamados procesos ciliares. La cámara posterior se comunica por delante con la pupila y a su vez con la cámara anterior. Por detrás lo hace con el humor vítreo, a través de la zónula y de manera íntima con la cara anterior del cristalino. Siguiente diapositiva, por favor. Ya está. Ahora vamos a hablar del ángulo camerular, ¿no? Este está compuesto, ¿no?, por la red trabecular, la cual está compuesta de tejido esponjoso, situado alrededor de la base de la córnea, muy cerca del cuerpo ciliar. Es la responsable del drenaje del humor acuoso desde la cámara anterior hacia el canal del Schlenk, que desemboca en las venas epiesclerales. El ángulo camerular se puede apreciar con iluminación lateral u oblicua, con una lámpara de mano, ¿no? Si se emplea lámpara de hendidura y un goniolente o un lente de 3 espejos, es posible, nos dicen, ¿no?, apreciar 5 estructuras, como por ejemplo la raíz del iris, el receso angular, el espolón escleral, el trabéculo y la línea blanca de Schwalbe, ¿no? Schwalbe. La visualización parcial o total de estas estructuras va a determinar, ¿no?, el grado de apertura o cerradura del ángulo. En este caso vamos a ver, ¿no?, un ángulo abierto, donde se va a poder visualizar pues las 5 estructuras que yo le he mencionado. Vamos a ver también el ángulo estrecho, donde se va a visualizar la línea blanca de Schwalbe, y en menor medida el trabéculo. Y cuando hay un ángulo cerrado, nos dice que no es posible apreciar siquiera la línea de Schwalbe, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. En relación al humor acuoso, nos dice que el humor acuoso no nace de los procesos ciliares mediante filtración de los capilares sanguíneos e inunda las cámaras anterior y posterior. Además, pasa a través de la pupila y hace un flujo unidireccional hasta llegar al trabéculo y el canal de Schlenk. Nos dice que nutre a los tejidos avasculares del ojo, como la córnea y el cristalino. Este líquido debe mantenerse en una presión constante, con parámetros de normalidad entre 10 y 20 milímetros de mercurio, ya que de modificarse hacia abajo va a haber hipotensión. Sabemos que el ojo es infuncional y de elevarse, nos dice, no, este líquido va a haber hipertensión, ¿no? Puede condicionar, dice, esto a una glaucoma y daño a las capas de las fibras nerviosas. Esto se va a renovar o se renueva cada 90 minutos y está compuesto en un 98% de agua en la que se disuelven, ¿no?, proteínas, enzimas, glucosa, sodio y potasio, ¿no? Ya, siguiente diapositiva, por favor. Ya, en esta parte del cristalino, nos dice que el cristalino es una lente biconvexa de convergencia variable, que depende de la fuerza de tracción realizada por las fibras sonulares, ¿no?, en el ecuador del cristalino. Para esto se le conoce 4 estructuras importantes. La cápsula, que es una fina membrana elástica semipermeable que envuelve la totalidad del cristalino. La cápsula anterior es la membrana basal del epitelio anterior del cristalino y tiene una característica de ser más gruesa, ¿no?, más gruesa. La otra estructura importante es el epitelio subcapsular, conformado por una sola capa de fibras cúbicas germinativas que originan fibras que se suman a las subyacentes, dice, ¿no?, durante toda la vida, ¿no? Y estas se ubican en el ecuador y cara anterior.
La otra estructura sería las fibras del cristalino. Estas se van a superponer, ¿no? Las unas a las otras para formar dos suturas. Una anterior con disposición de una forma de Y, ¿no? Y otra posterior también de la misma forma, ¿no? De una Y invertida en este caso. Y la otra estructura que sería la zónula o ligamento suspensorio. Esta se extiende desde los procesos ciliares hasta el ecuador del cristalino, lo fija y lo transmite, ¿no? Las contracciones del músculo ciliar. De esta manera se realiza el foco del ojo. Nos dice que con la edad va disminuyendo esto, ¿no? El número y resistencia. Y también, ¿no? Debemos nosotros recordar, ¿no? Que el cristalino es avascular y no posee inervación. Por esta razón, ¿no? Es por la que esta se opaca, es debido a que las proteínas que lo integran pues, son solubles en niños y jóvenes y se van transformando en insolubles en el adulto, lo que le resta poco, ¿no? A poca transparencia y elasticidad. A lo largo de toda la vida se forman nuevas fibras, pero las viejas nos dice que se comprimen en el centro para formar un núcleo cada vez más inelástico, ¿no? Su principal función es la acomodación. Cuando el músculo ciliar se contrae, relaja las fibras zonulares y el cristalino aumenta su diámetro anterior-posterior. Se hace más convexo y de esta forma aumenta su poder dióptrico. Al mismo tiempo suceden dos eventos más para completar la acomodación. La convergencia para la fusión de las imágenes y la miosis, ¿no? Que disminuye los cambios de curvatura del cristalino. Todos los procesos están, ¿no? Modulados por el parasimpático. La capacidad de acomodación se expresa en dioptrías y nos dice es máxima durante la infancia y constante durante, ¿no? Hasta los 40, 45 años. A partir de esa edad empiezan a perderse, ¿no? Hasta los 60 años, ¿no? En donde el fenómeno acomodativo es muy mínimo y lo vamos a conocer como una presbicia. Bueno, eso sería todo de mi parte, doctora. Pasaría la posta a mi siguiente compañero. Continuamos. Al final vamos a tratar casos clínicos de tu tema. Así que lo reservamos para el final, casos clínicos. Ya, doctora. Ya. Ah, continuando con las capas del globo ocular, pasaremos ahora a desarrollar lo que vendría a ser la túnica media y la túnica interna. Empezaremos con lo que vendría a ser la túnica media o también llamada la túnica vascular. Esta básicamente consta de tres porciones bien diferenciadas, ¿no? De atrás para adelante, primero tenemos a la coroides, después tenemos a lo que vendría a ser el cuerpo ciliar o también denominado músculo ciliar, y finalmente tenemos al iris, que constituye la porción más anterior de la uva. Siguiente, por favor. Ahora veamos un poco más de lo que vendría a ser la coroides. Esta se ubica entre la esclerótida y la retina. Es una capa, se dice, muy oscura porque posee una gran cantidad de melanina. Su función, que es la de ser como una pantalla a la luz, ¿no? Para que no haya un rebote así incontrolado de la luz. Y a su vez también se dice que regula la temperatura ocular, ya que tiene la capacidad de disipar el calor excesivo producido por la luz, ¿no? Pero la función principal que cumple esta es en la membrana nutricia del ojo. Por su cara anterior, o su cara interna se podría decir, está adherida en forma íntima a lo que vendría a ser el epitelio pigmentario de la retina. Esto lo hace a través de la membrana de Bruch, o como dice en la imagen, la lámina vítrea de Bruch, ¿no? Pero la coroides propiamente dicha, a su vez se clasifica o se subclasifica en tres capas, donde encontramos básicamente a tres plexos vasculares, ya que como dijimos es una capa vascular. Tenemos primerito a lo que vendría a ser la coriocapilar o de Ruich, donde encontramos básicamente capilares muy pequeños, ¿no? O sea, como se ve en la imagen, a medida de que va avanzando, se va alejando de la retina, tienden a formar capilares más gruesos o vasos más gruesos.
La primera, que vendría a ser la capa de Rich, está encargada básicamente de la nutrición del tercio más próximo a la retina, básicamente de los fotorreceptores. La capa media o de Salter ya vemos que tiene vasos un poquito medianos, y la más extensa vendría a ser la capa de Hayer, que está formada por vasos de mayor tamaño. La perfusión básicamente de estas capas viene de las arterias ciliares cortas y largas, y también de las ciliares anteriores, y como dijo mi compañero al principio de la exposición, todas estas vienen de la arteria oftálmica. Siguiente, por favor. Ya, ahora antes de pasar a lo que vendría a ser el cuerpo ciliar o músculo ciliar, como dijimos, mencionaremos que la coroides estaba relacionada íntimamente, como dijimos, con el epitelio pigmentario de la retina por la membrana de Bruch. Pero ¿cuál es la importancia de esta membrana y por qué su relación con la degeneración macular asociada a la edad o la de May que es la principal causa de ceguera, así legal se podría decir, ¿no? Porque se da por el envejecimiento, básicamente. Bueno, acá les contaré un poco. Tenemos básicamente dos condiciones de DMAE o degeneración macular asociada a la edad. Una que es seca y otra que vendría a ser la húmeda, ¿no? La húmeda ya es como que lo crónico de lo otro. Y en acá, o en ambos demás, básicamente la membrana de Bruch cumple un papel fundamental. En el demás seco, por ejemplo, el mecanismo es el siguiente. A medida que pasa el tiempo, o las células del epitelio pigmentario de la retina, básicamente van a eliminar sus desechos. Y estos, como no se van a acumular donde sea, tienden a acumularse por debajo o encima de la membrana de Bruch. Y a esta acumulación se la conoce como drusas, como dice ahí en la diapo. Y causa como que en el tiempo, a medida que pasa el tiempo, inflamación. También se dice que puede causar crecimiento de nuevas ramificaciones, o lo que se denomina como angiogénesis, ¿no? En esta zona, básicamente, ya vemos que la enfermedad, que es un DMAE seco, ya va pasando a un tipo crónico, que es el DMAE húmedo. Como se puede apreciar en la imagen de la derecha, estos vasos ya básicamente tienen una línea de crecimiento anormal, ¿no? Y básicamente crecen por todo lado. Pero estos vasos tienden a ser muy permeables, que es lo anormal, lo que permite que los fluidos, la sangre, penetre básicamente a las capas de la mácula, que es lo importante. Y el fluido básicamente se acumula en lo que vendría a ser la membrana de Bruch, daña la parte de los fotorreceptores, y como estos son muy delicados, o sea, nos puede producir, ¿qué se llama? Una ceguera, la pérdida de la visión permanente si no se trata a tiempo. A ver, siguiente diapo. Bueno, básicamente no se entendió un poco, pero lo que traté de decir es de que esta enfermedad, o la de May, básicamente se tiene que tratar a tiempo. Por ejemplo, en acá tenemos dos imágenes, ¿no? Una donde básicamente es una visión normal, y la otra que es una de May húmeda, donde se dice que deberíamos actuar de inmediato, o es necesario actuar, ¿no? Porque si no, la pérdida de visión va a ser permanente. Y según lo que he podido averiguar, básicamente eso se trata con una inyección intraocular con fármacos angiogénicos, pero no averigüé cuáles son esos fármacos, entonces me gustaría que la autora nos explique después. Ya, siguiente. Ahora veamos lo que vendría a ser el cuerpo ciliar, que se dice un papel importante, como dijo mi compañera, en la acomodación del cristalino, básicamente. La nutrición del segmento anterior y secreción del humor acuoso también está encargado por el cuerpo ciliar. Básicamente nos dice que el cuerpo ciliar está compuesto por dos porciones, el pars plano y la pars plicata. La pars plana, o el pars plano, es una zona básicamente lisa que se extiende desde los procesos ciliares hasta la ora serrata.
Ya, y casi el pars plano, no me acuerdo ahorita, pero no tenía muchas cosas así importantes, pero lo importante de esto era que ahí podíamos penetrar sin miedo, ¿no? O sea, que podíamos hacer cualquier tipo de cirugías del humor vítreo, de la retina, de la mácula, cualquier tipo de cirugías y lo hacíamos sin miedo, ¿no? Porque no hay ni un nervio, no hay ni un vaso para dañar. Entonces, es el punto anatómico para penetrar cavidades. Ese es. Ya. Y la pars plicata está configurada básicamente por los procesos ciliares. Estos se tienden a hacer como radios, como se ve en la imagen, ¿no? Es como si estuvieran como una bicicleta, ¿no? Tienen esa forma radial y su función básicamente es la secreción de humor acuoso. Sobre la pars plicata, por ejemplo, lo importante también es, como hace rato mi compañero está hablando del cristalino, acá es donde se insertan las fibras del ligamento suspensorio del cristalino. Entonces, es lo importante de la pars plicata. Siguiente. Ya. Mi compañero hace un momento estaba hablando así, cómo es la función de los músculos, o básicamente el cristalino, ¿no? Y esta tiene que ver mucho con el músculo ciliar o el cuerpo ciliar, porque como dijo, ahí es donde se insertan las fibras suspensorias del cristalino. La función de estos músculos ciliares tiene que ver mucho con esa acomodación, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando los músculos ciliares o los músculos, sí, pues los músculos ciliares están relajados, el cristalino como que se alarga, ¿no? O los ligamentos suspensorios básicamente se estiran o están elongados y eso hace que el cristalino se aplane, o sea, se aplana y pierde un poquito su concavidad que tiene y hace que nosotros podamos ver objetos así a la distancia, objetos lejanos, ¿no? Y ahora, cuando nosotros queremos enfocar un objeto que está cerca, por ejemplo, tenemos que básicamente, o tiene que contraerse este músculo ciliar para que se relajen esos músculos suspensores del cristalino y el cristalino adopte su forma, esa forma convexa que tiene, y esto va a hacer que nosotros podamos enfocar bien los objetos cercanos y gracias, como dijo mi compañero, al parasimpático que nos hace este reflejo, nosotros podemos enfocar o fijar objetos cercanos. Ya, siguiente. Ahora pasemos a hablar del iris, que tiene básicamente una forma de disco perforado en su centro por un orificio circular, que es la pupila. Y la pupila básicamente es considerada como el diafragma del ojo. ¿Por qué? Porque controla la cantidad de luz que penetra al ojo, ¿no? A este órgano. La coloración depende de la cantidad, básicamente, de melanina del borde anterior. La pigmentación del ojo, básicamente, depende de la melanina, ¿no? Mientras más escasa sea la melanina, se dice que pueden tener una pigmentación azulada. Si es moderada, una pigmentación castaña. Y si es alta, puede llegar desde negros o marrones, ¿no? Pero con la edad se dice que disminuye la pigmentación y por tanto puede variar el color del ojo, ¿no? Así que los que quieren ser de ojitos azules o quieren siempre tener esos ojitos, pues tienen oportunidad si son viejitos, ¿no? Como dato también, la coloración del iris en los recién nacidos se dice que suele ser azul claro o grisáceo. Bueno, a lo que vi sí es grisáceo más o menos. Pero la coloración definitiva que se alcanza entre los 6 a 10 meses. ¿Qué más? Mm, ya, a nivel del iris, básicamente encontramos dos collaretes, ¿no? O el iris se divide en dos collaretes, el grande, que es la circunferencia básicamente, y la que se marca en la imagen, que divide básicamente la zona pupilar central y la zona ciliar, que es periférica. Y ahí abajo tenemos dos imágenes de los fenómenos de midriasis, que está por el simpático, y miosis, que está relacionado con el parasimpático. Y básicamente esto se ocurre por la cantidad de luz, ¿no? La cantidad de luz o algún otro fármaco que se han podido, que haya probado el paciente. Siguiente.
Ya, ahora vamos a hablar al final de lo que vendría a ser la túnica interna o la capa más importante que es considerada como la capa neurosensorial. Esta está constituida básicamente, se dice, por la retina. Acá lo importante es la retina, pero la retina está acompañada por la pápila óptica y lo que vendría a ser la mácula. La retina es todo lo que se ve de rojita, ¿no? Es la capa más interna del globo ocular, ah, es donde básicamente existe el proceso de la visión y constituye la parte más especializada del sistema nervioso destinada básicamente a traducir y transmitir lo que vendría a ser sensaciones o todo lo que es visual, ¿no? La retina es una capa delgada, como se puede, se dice que es delgada, ahí parece que está muy gruesa, pero es delgada, transparente y está limitada entre la coroides y la membrana de Bruch. Y en su cara interna se podría ver el humor vítreo, ¿no? Por delante termina básicamente en la hoja, en la hora serrata, que elimina, como dijimos más antes, la pars plana y todo eso. Y lo más importante de la retina es la constitución, porque esta retina va a estar constituida por 10 capas celulares, que lo vamos a ver después. Ya. Y básicamente, a ver, ahí lo importante sería eso de la papila óptica, que básicamente es un lugar, solo es el lugar donde emerge el nervio óptico. Solo eso. Siguiente diapo, por favor. Ya, en un fondo de ojo se ve de esta manera, ¿no? La mácula, tenemos ahí la mácula lútea, que es el área donde no hay vasos, es un área, se podría decir, central del ojo, y el diámetro, no me acuerdo, está situada a la inserción del músculo oblicuo inferior, que después mi compañero ya lo va a hablar, y se dice que acá se encuentra la mayor concentración de conos. ¿Qué es lo destacable de esto? Y como dije, la papila óptica es la zona que está irrigada por ramas tanto temporales, ya sea superior o inferior. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, entonces, ¿cómo captamos las imágenes? Bueno, ante el estímulo externo de cualquier objeto hacia estas células, los impulsos básicamente se transmiten primero por la retina, ¿no? A través de las sucesivas capas que dijimos, de las 10 capas, y finalmente llegan hacia las fibras del nervio óptico. Y esta se traduce en lo que nos dice la corteza cerebral. Entonces, veamos las capas de la retina. Las capas de la retina, desde lo externo hacia lo interno o del exterior al exterior, contamos primero con la capa pigmentaria, que es un epitelio formado por células, se dice, cúbicas, que poseen melanina. Le sigue después la capa de fotorreceptores, que está formada por los segmentos más externos de lo que vendría a ser conos y bastones. Luego tenemos la capa limitante externa, que está constituida básicamente por las uniones intercelulares de las células fotorreceptoras y también las células de Miller, que básicamente son las de SOST. Tenemos también la capa nuclear externa, que contiene los somas de conos y bastones, la capa plexiforme externa, y las demás. Y finalmente llegamos a la membrana limitante externa que separa básicamente la retina y el humor vítreo. Ya. Siguiente, por favor. Ya. Una vez que la luz atraviesa el sistema de lentes, entre ellos el humor vítreo, básicamente la luz penetra en lo que dice la retina. Después pasa por las capas, como dijimos, plexiformes, nucleares, y antes de llegar finalmente a la capa de conos y bastones, básicamente se sitúa a nivel del borde de la retina. Ya, algo peculiar acerca de la mácula, básicamente todos los elementos retinianos son desplazados, como se puede ver en la imagen, ¿no? Vemos ahí que básicamente todo se altera, que no es
una arquitectura normal, se podría decir. Y en acá no vamos a encontrar las células de Muller, que como dije son las células de sostén. Por ello, la mácula se vuelve más susceptible a acumulación de líquidos de manera extracelular. Ah, Esto de acá tiene que ver mucho con lo que vendría a ser el edema macular, que se dice que es muy común en patologías como la diabetes, pero tampoco no entendí muy bien, entonces por eso no podría explicar. Ya, siguiente diapositiva. Ya, finalmente hablando de los fotorreceptores que básicamente son los encargados, ¿no?, de darle color a los ojos, o darle, sí, pues, color a los ojos. Existen dos básicamente que son los conos y bastones. Los cones que se pueden distinguir, donde se pueden distinguir básicamente los colores, todos los colores, ¿no? Y los bastones que solo se encargan de distinguir lo blanco y negro y la visión en la oscuridad. Mm, ya. También es importante saber, creo, que el número de bastones es muy, muy superior al número de conos, pero estos últimos suelen dividirse en distintos tipos de conos, ¿no? O sea, no solo tenemos un tipo de cono, tenemos distintos tipos y estos se dividen de acuerdo a su sensibilidad. Por ejemplo, hay varios pigmentos en sí. Entonces, se dividen de acuerdo a eso, también se dividen de acuerdo al tamaño. Por ejemplo, otros son muy largos, cortos, medianos. En sí hay una variedad. Bueno, también es importante saber, creo yo, cuáles son las partes de los fotorreceptores. Tienen un segmento externo, interno, un núcleo y, lo que es importante, el cuerpo sináptico. Importante tal vez saber también cuáles son las sustancias fotosensibles de los bastones, que es la rodopsina, y de los conos, que es la idopsina, conopsina y fotopsina. Eso es todo por mi parte y ya va a continuar con los músculos. Bien, entonces comenzamos ahora con los músculos extraoculares, que prácticamente es un repaso de recuento anatómico que ya hemos hablado, ¿no?, que ya lo han considerado. Vamos a ver que los músculos extraoculares son en número de 6, siendo 4 músculos rectos y 2 músculos oblicuos. Entre los músculos rectos tenemos al recto medio, lateral, inferior y superior. Y entre los músculos oblicuos tenemos al oblicuo inferior y al oblicuo superior. Y esos son los que vemos aquí, ¿no? Recto lateral, medial, inferior, superior, el oblicuo superior y el oblicuo inferior, una vista lateral. Todos ellos van a converger o se van a unir en el anillo tendidoso como o de zinc, que se encuentra en la parte posterior. Con respecto a sus funciones, vamos a ver que es relativamente fácil. El recto medio, ya que es un recto medio hacia adentro, lo que hace es prácticamente jalar el ojo, ¿no?, hacia adentro. El recto superior hace lo mismo, el inferior también, y el lateral. Quizá un poquito de recordar, ¿no?, el oblicuo inferior, el oblicuo inferior y el superior. El oblicuo superior, su acción primaria es la inciclotorsión. ¿Qué es una inciclotorsión? Es simplemente girar el ojo en manera de sentido horario. Aquí, por ejemplo, si vemos, este es el oblicuo superior, vamos a ver que este se dirige, ¿no?, tiene su tendón que se va hacia la tróclea y a manera de polea, si nosotros imaginamos, esto va a jalar. Y si jala, una de las acciones que va a cometer es subir hacia arriba el ojo, ¿cierto?, hacia la parte superior. Y otra es darle ese giro en sentido horario. Esa es la inciclotorsión. Y ahora el oblicuo inferior, pues hace lo contrario. Si jala esto, ¿qué haría? Un sentido anti-horario. Entonces, eso sería la exciclotorsión. Con respecto a la inervación de los pares craneales, vamos a ver que el recto medio, superior, inferior y el oblicuo inferior están inervados por el tercer par. El cuarto, el atroclear, de hecho, está, va a irse, ¿no?, hacia el oblicuo superior y pues se va a encargar de ese. Y el sexto es el recto lateral. Cabe destacar que si había algún tipo de patología en cualquiera de estos nervios, pues se va a ver reflejado, ¿no?,
los músculos a los cuales se inerva, ya sea que no pueda mover el recto medio, lateral, etcétera. Entonces también se puede ver, ¿no? Si a un paciente lo haces ver hacia un lado, hacia el otro lado, si es que tiene afectación de algún nervio, pues no va a poder. Con respecto a las vías ópticas, propiamente el nervio óptico, vamos a ver que el nervio óptico se inicia, ¿no?, en las células ganglionares, unas células bipolares, ¿no? Y estos axones se van a unir y pues van a formar finalmente el nervio óptico. Este nervio óptico además tiene 4 porciones. Una porción intraocular, que es pequeña, ¿no? Esta es la que se encuentra dentro del ojo todavía. Una porción infraorbitaria, que es la que vemos aquí, una porción infraorbitaria que dice que es la más larga. Esta ya se está dirigiendo, ¿no?, hacia el conducto ocular ya para entrar hacia el cerebro. Y pues esa es pues la porción canalicular, que pasa, ¿no?, la parte ósea, mide 9 milímetros, y finalmente la porción intracraneal. Esta porción intracraneal pues ya se encuentra dentro del cráneo, y aquí es donde ya prácticamente se va a unir con el otro lado, ¿no?, a través del quiasma. Eso es lo que vemos aquí. El nervio óptico, finalmente vamos a ver que comienza, si nosotros nos damos cuenta, va a comenzar, ¿no?, en el globo ocular. Después de esto avanza y se va a unir con el lado opuesto en el quiasma óptico. Este quiasma óptico es una estructura por el cual algunas fibras o haces, algunos haces se van a ir hacia el lado opuesto, eso es cierto, pero algunas no. Si no, van a continuar ipsilateralmente, o sea, en el mismo lado. Y aquí vamos a ver, miren, por ejemplo, esta parte que nosotros llamamos nasal, la porción nasal de la retina, va a enviar fibras que sí se van a decusar, sí se van a ir hacia el otro lado, ¿no? Sin embargo, esta porción que vemos aquí, la de azul, que es la parte temporal, porque se dirige hacia temporal, la parte de afuera, si nos damos cuenta aquí, no va a pasar por el quiasma. Entonces, ¿esto tiene importancia clínica? Claro que sí, y esto es lo que ahorita les voy a explicar. Entonces, es la formación. El nervio óptico ya lo tenemos. El quiasma óptico, pues, es donde algunas fibras se van a ir hacia el lado opuesto. Después del quiasma óptico sigue el tracto óptico, que es lo que vemos aquí, ¿no? Una vez ya las fibras han cruzado el quiasma, pues van a formar el tracto óptico. Y estos van a seguir avanzando. ¿Hacia dónde? Pues sabemos que todas las fibras sensitivas, o bueno, casi todas, ¿no?, de hecho una escapa, pero la mayoría se van hacia el tálamo. Entonces, y aquí en el tálamo vamos a recordar que tenemos, ¿no?, el pulvinar. Y este pulvinar tiene pues los cuerpos geniculados, ¿no?, el medial y el lateral. Pues bien, estos van a irse hacia el cuerpo geniculado lateral, y pues de ahí se van a dirigir a manera de radios. Como vemos aquí, esta disposición radial, ¿no? Entonces, se le conoce a esto como radiación óptica. Esta radiación óptica finalmente se va a llegar ya a la parte occipital, hacia el área 17 de Brodmann, y pues esta es la corteza visual primaria. Aquí también lo vemos, que como ya explicaron, ¿no?, en el surco calcarino, ya pues se encuentra ahí. Este es todo el trayecto que va a seguir el nervio óptico hasta llegar finalmente hacia el occipital. Ahora, esto de aquí vamos a explicar cuál es la importancia, ¿no?, que tiene. Y va a tener importancia, de hecho, en las lesiones de la vía visual. Por ejemplo, vamos a ver aquí varias lesiones que se pueden producir dependiendo en dónde se va a encontrar la afectación, ¿no?, en qué parte, ya sea, por ejemplo, puede ser en el primer par, quiasma, en las cintillas, que también son llamadas cintillas, etcétera. Y antes de mencionarles nombres, vamos a hacer ejemplos. Quiero que vean esta parte de aquí. Esto, imaginen que esta es la visión, ¿no? Este es el campo de visión. Aquí vamos a ver que la letra A se encuentra en el lado izquierdo, la letra B se encuentra en el lado derecho. Y quiero que me entiendan esto. Cada ojo, claro, puede ver todo este campo de visión. Quiere decir que puede ver tanto A como puede ver tanto B. Mismo el lado derecho, ¿no?, puede ver tanto A y puede ver tanto B. Ahora, como nosotros sabemos, el cristalino cambia, ¿no?, el sentido. Quiere decir, como vemos acá, cruza, ¿no? Si lo que está en A, en el lado izquierdo, va a cruzar el cristalino y se va a detectar ¿dónde? En el área temporal o lateral de la retina.
Entonces, este es el que se va a encargar. Y similar, ¿no? El lado B que se encuentra en la derecha, en realidad el lado izquierdo es el que lo va a ver. Importancia de esto lo vamos a ver. Obviamos el 1 por el momento y vámonos al 2. Imaginen aquí una lesión, ¿no? En el nervio óptico. Sí, ¿qué pasa si existe una lesión aquí? Primero, la parte nasal no va a enviar señal, ¿cierto? Porque está cortado. La parte temporal tampoco, porque está cortado. Significa que el ojo derecho no va a funcionar, ¿cierto? Porque no está enviando ninguna señal al quiasma, no está haciendo nada. En tal caso, vamos a ver que el del 2, el ojo izquierdo está viendo normal, está viendo bien, pero el ojo derecho no ve nada, obviamente, porque se ha cortado el nervio óptico del lado derecho. Ahora, ¿qué pasa si la lesión no se encuentra ahí? Digamos que se encuentra como aquí, ¿no? En el lado 3. Ya, en el número 3, ¿qué pasaría? Miren, estas fibras del 3, que se está encontrando en el quiasma, si seguimos el recorrido, está recibiendo en realidad la retina a la que corresponde la porción de la retina es la porción temporal. ¿Y esta qué va a ver? La letra A, que es la parte izquierda del campo de visión. Quiere decir que no va a ver, el ojo derecho no va a poder percibir este campo de visión, la A, ¿cierto? Porque miren, la flecha, y está la letra A, el campo de visión de la letra A, debería percibirse en el lado lateral de la retina. Y como este está cortado, seccionado en el lado 3, entonces, esto es lo que vemos. El lado izquierdo, ojo izquierdo, todo normal, está viendo normal, pero el lado derecho vamos a ver que no ve este lado, ¿cierto? No ve el campo de visión izquierdo. Claro, ese corresponde al A. Ahora, sigamos. ¿Qué pasa si mm, hay una sección, afectación, puede ser, no sé, un tumor cerebral, etcétera, cualquier cosa que comprime esta parte, ¿no? El número 4, o quiere decir el medio del quiasma. Si nosotros afectamos esta zona, vamos a ver quiénes se ven afectados. Del ojo derecho, bien, la parte nasal de la retina envía sus fibras por aquí, ¿no? Porque tiene que decusarse aquí, pero ya no va a poder, porque aquí está la afectación. Allá, ¿qué porción o qué lado del campo visual, a qué lado del campo visual corresponde? Al lado derecho. Allá, entonces no va a poder ver el lado derecho. En el caso del ojo izquierdo, el campo de visión del lado izquierdo debería corresponder también, ¿cierto? Hacia esta zona. Pero como se invierte, entonces esto es lo que vamos a ver, ¿no? Un lado no va a poder ver el lado externo, obviamente el ojo derecho no va a poder ver el lado externo, aquí está, y el ojo izquierdo no va a poder ver también su lado externo. Ya. Ahora, ¿qué pasa si aquí es donde ocurre un fallo, ¿no? O aquí existe un tipo de sección. Entonces vamos a ver que quiénes se van a ver afectados. Estas fibras, las que vienen de la porción nasal de la retina y la otra es la que viene de la porción lateral o temporal del lado derecho. Entonces, similar, ¿no? También vamos a ver aquí en el número 5 que no va a poder ver de un lado y tampoco del otro lado. Como se decusan, pues cambia. Y similar en el lado 6, en las radiaciones ópticas, vamos a ver que son prácticamente del mismo lado. Vean que se gira para este lado, esta parte de aquí, y de este también es del mismo lado. Entonces no va a poder ver del mismo lado, en ambos ojos, mismo sentido. Por ejemplo, aquí no va a poder ver el campo de visión izquierdo. Y el séptimo, pues ya, que ya prácticamente nos estamos encontrando ya en la propia corteza visual. Ahora, si nos vamos a nombrecitos, ahora sí podemos irnos a nombrecitos, vamos a ver que la primera, bueno, la primera, ahorita les explico, la segunda es una ceguera total del ojo, ¿cierto? La número 3 se conoce como hemianopsia. En este caso sería una hemianopsia, ¿qué temporal o nasal? Nasal, porque se encuentra hacia el lado más próximo a la nariz, ¿no? Y sería derecha, porque obviamente está afectando al ojo derecho. En el número 4, vean que ambos lados están afectados, ambos ojos, tanto izquierdo como derecho. También son hemianopsias, sí, son hemianopsias. Pero ¿hacia qué lado están yéndose? ¿Hacia nasal? No, está yéndose hacia temporal. Sería hemianopsia, este es temporal y este también bitemporal. ¿Ya? En el número 5 también hay hemianopsia y hemianopsia, ¿no? Pero aquí, si nos damos cuenta, aquí en el lado derecho es una hemianopsia nasal, sin embargo en el lado izquierdo es una hemianopsia temporal. Entonces, tal cual, ¿no? Hemianopsia
nasal del lado derecho y hemianopsia temporal del lado izquierdo. En el número 6 vamos a ver que son hemianopsias, ¿no? También, pero en este lado derecho es nasal y en el lado izquierdo es temporal. Entonces, similar, ¿no? Se describe de la misma manera. Y en el número 7 vamos a ver que son hemianopsias, pero ambos son del mismo lado, ¿no? Entonces, hemianopsia, no, perdón, es temporal del lado izquierdo y nasal del lado derecho. Y se describe de igual manera. Ya, con respecto a esto, ya sabemos con la cuestión de hemianopsias. Y el número 1, ¿por qué se origina, por ejemplo, una pérdida de visión periférica y no central? Porque la fobia, que es el lugar donde se forma la imagen más nítida, estas fibras van por el centro del nervio óptico, no están en la periferia, están hacia el centro. Quiere decir que si hay algún tipo de inflamación, etcétera, va a afectarse la periferia, las fibras que están hacia afuera, no en el centro. Entonces, por eso es que se pierde esta visión, ¿no? Una visión periférica. La central no se va a perder, ya que esta porción del nervio se salva, ya que esta va por el medio prácticamente. Y la fobia, pues es la que nos hace ver la porción más nítida del campo de visión. Así que esa se escapa. Con respecto, si nosotros hablamos también de los reflejos visuales, vamos a ver que hay algunos reflejos que inconscientemente nosotros hacemos. ¿Y por qué tenemos estos reflejos? Pues es porque algunas fibras salen del nervio, del nervio óptico y pues se van hacia estos núcleos, ¿no? Que son los colículos superiores. En los colículos superiores vamos a ver que no solo se encuentra el nervio óptico o haces el nervio óptico, sino también hace sinapsis con otros núcleos, ¿no? Principalmente los núcleos de los motores oculares externos. Quiere decir que ahí también, obviamente, los colículos superiores tienen relación con los colículos inferiores, y si recordamos, los inferiores tienen sinapsis con el octavo par, ¿no? El auditivo. Es por eso que en muchos casos, si digamos alguien menciona tu nombre, tú volteas instantáneamente hacia tal lado, ¿no? Y tus ojos voltean instantáneamente hacia tal lado. Entonces es un reflejo visual. Eh, y similar, ¿no? Para que puedas mover, pues necesitas los músculos oculares. Y por eso es que hay relación en estos colículos, tanto superiores como inferiores, y por eso existen este tipo de reflejos. Bueno, eso sería todo de la exposición. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Una pequeña acotación respecto a las hemianopsias que indicaste, para no usar un término tan grande así bitemporal nasal. Son, por ejemplo, bitemporales o hemianopsias que son un lado nasal y otro lado temporal, heterónimas. Entonces es un término que es para poder simplificar un poquito, para no hacerlo tan extenso el diagnóstico. Bueno, para terminar la charla vamos a ver algunos casos. Un ratito, por favor. Vamos. Hasta el momento, ¿alguna duda que hayan tenido? ¿Alguna duda que hayan tenido sobre la parte anatómica o respecto a lo que hemos conversado? ¿Una? Ok. No sé por qué no puedo compartir mi pantalla. Un ratito. Quiero compartir con ustedes algo unos casos muy sencillos. Su compañero habló entonces, esa es una forma de darnos cuenta lo que es una escleritis y una epiescleritis. Ahora lo vamos a ver. ¿Pueden ver mi pantalla?
¿Sí? ¿Logran ver mi pantalla? Sí, doctora, sí se ve. Ok. Tenemos imágenes tanto arriba como en la parte inferior. ¿Algún voluntario que se pueda arriesgar a darme diagnósticos de estas 4 imágenes? ¿Alguien que se arriesgue? Porque hasta para un oftalmólogo eso, si no está entrenado, se le haría difícil. ¿Algún voluntario valiente? Bueno, doctora. Hola. Sí, doctora. Bueno, viéndonos eso, se podría... lo podríamos poner dentro del síndrome de ojo rojo, ¿no? Ahora, perfecto. Bueno, habría que ver también si hay dolor, bueno, si hay pérdida de la huesa visual, si, bueno, hay compromiso midriasis o miosis, ¿no? Pero bueno, en este caso yo diría que podría ser una epiescleritis, ¿no? ¿Cuál te parece que es una epiescleritis? ¿Cuál de las bueno, creo ¿la que de iris sería celeste, la de iris plomo, la de abajo? ¿Cuál te parece? Bueno, para mí creo que es la del ojo celeste. Ok, te cuento que epiescleritis son las 2 de arriba. Como su compañero dijo, las epiescleritis afectan la epiesclera, que está sobre la esclera. Y la epiesclera es bastante vascularizada, porque si ustedes se fijan, la esclera de abajo, tanto en la imagen superior izquierda como derecha, la esclera está relativamente estable, pero la parte de encima está muy rojiza. Si ustedes le echan una gotita de fenilefrina al 10%, automáticamente esto se blanquea. Se pone la esclera tal cual, blanquita. Pero si observamos las 2 imágenes de abajo, fíjense en que se ve la esclera hinchada. También se ve epiesclera conjuntiva, pero la esclera se ve como inflamada. La imagen inferior izquierda, que se ve la zona temporal y nasal superior, es una escleritis difusa, porque está en toda la zona de la esclera. Y si vemos la imagen inferior izquierda, fíjense en la pupila, en el iris. Se continúa lo que su compañero dijo con la lámina fusca. Se ve ahí coroides. Entonces, esa es una escleritis necrotizante. ¿Qué significa? Que la enfermedad ha comido toda la esclera y está expuesta la uvea. En este caso, la coroides. Entonces, cuando quieran ver un ojo rojo, el ojo rojo puede ser desde una alergia hasta lo que ustedes ven, que es una escleritis necrotizante. Cuando quieran salir de la duda, fenilefrina al 10%, y con eso ya hacen el diagnóstico, porque es muy diferente el tratamiento de una epiescleritis. Una epiescleritis lo trato con gotas de corticoides, con humectantes o antiinflamatorios tópicos, mientras que una escleritis nunca se cura con gotas. Ni siquiera se cura, solamente se controla con medicamentos inmunosupresores, que pueden ir desde vía oral hasta medicamentos tan potentes como ciclofosfamida o medicamentos biológicos. Esa es una forma muy sencilla de diferenciar. Respecto a estos casos, ¿alguna duda que tengan? ¿Alguna duda que tengan respecto a lo que les acabo de explicar? No necesariamente. Hay epiescleritis que son de un solo ojo. Hay epiescleritis de los dos. Hay escleritis que pueden debutar en un ojo o debutar en los dos. No necesariamente va a ser uni o bilateral. Hay distintas formas de presentación. Otro síntoma, que sí es muy típico es el dolor. Un paciente con epiescleritis va a venir con fotofobia, o sea, le molesta la luz, va a decir que hay cierto dolor, pero tolerable. Pero un paciente con escleritis son pacientes que vienen generalmente por emergencia, con un dolor tan intenso que ellos quieren sacarse los ojos. Ni siquiera pueden mover los ojos. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan, hay inserción de músculos y los músculos están justamente en esa zona, entonces afecta la movilidad ocular. Se mueve el ojo, así sea en poca cantidad, y el paciente refiere a un dolor exquisito. Es muy, muy doloroso tener una escleritis. Eso sí, por ahí se pueden ayudar con algunos síntomas que les indica el paciente, pero la
bilateralidad no es indicio de epi o escleritis. ¿Alguna otra duda que tengan respecto a estos casos? Ok, y a pedido de su compañero, vamos a ver justamente lo de la degeneración macular, algo muy breve. De aquí, de todos los concurrentes, alguno debe de tener su abuelito, su mamá o su papá con degeneración macular. Es cada vez más frecuente la degeneración macular y mucho más en nuestro clima por la radiación ultravioleta. Aquí tenemos dos imágenes. Una, la imagen de la izquierda, que es esta imagen, en la que se ve el nervio óptico pálido, se ven aquí exudados duros. Eso lo vamos a tratar en el tema de retinopatía diabética. Pero les quería mostrar dos imágenes para que comparen la diferencia entre degeneración macular, que es la imagen de la derecha, en la que se observa un sangrado a nivel perimacular, mientras que en la retinopatía diabética observen cómo es el sangrado. Es un sangrado en los 4 cuadrantes que van desde pequeños microneurismas, puntos hemorrágicos, hasta exudados duros, que son exudados blandos, que son infartos a nivel de la retina. ¿Cuánto daño puede causar la diabetes en una retina? ¿Lo ven ustedes un daño extenso? Sí, es cierto. Deja bastante compromiso en la agudeza visual. Pero también observen la imagen de la mácula del lado izquierdo. En esta imagen de la mácula del lado izquierdo hay sangre. Y ese daño que parece pequeño en comparación con la retinopatía diabética puede dejar con ceguera legal a los pacientes. ¿Cómo se trata? Como su compañero indicó, con inyecciones intravítreas. Las inyecciones intravítreas se colocan en la pars plana, aproximadamente entre 3.5 a 4 milímetros del borde limbar. En esa zona no afectamos la retina, no corremos el riesgo de generar un agujero. Estas inyecciones se llaman antiangiogénicos, puede ir desde inyecciones como el Avastin, que es el bevacizumab, hasta medicamentos como el aflibercept, que es el Eylea, que son las últimas generaciones. Esto es lo que le quería mostrar, el daño a nivel de retina. Esto es la mácula y esta es la afectación por la retinopatía diabética en los 4 cuadrantes de las retinas. Cuando ustedes vean una lesión, lo más cercano a la mácula es cuanto más compromiso de agudeza visual va a tener el paciente. Entonces, siempre es importante reconocer la parte anatómica para poder también dar un diagnóstico. ¿Alguna duda que tengan respecto a lo que hoy día se ha tratado? Lo que sí le voy a pedir al resto de grupos, tener un poquito más de capacidad de síntesis. O sea, hacerlo más cortito porque estamos en pregrado y ustedes tienen que saber lo estrictamente necesario que tienen que saber. Entonces, para que las charlas no sean tan extensas, les pediría 50 minutos de exposición y 10 minutos de tiempo para poder discutir los casos clínicos. ¿Alguna duda que tengan? Doctora, buenas noches. Yo tenía una pregunta. Dime, Rubí. Con respecto al daño en el globo ocular que ocasiona la triquiasis por el crecimiento anormal de las pestañas, ¿podría ser un factor de riesgo para epiescleritis? No, salvo que se presente como un pemfigoide ocular. El pemfigoide ocular es una enfermedad autoinmune. En esos casos puede coexistir la triquiasis con una escleritis o una episcleritis, coexistir, pero la triquiasis como factor de riesgo para una escleritis o episcleritis no. Por la triquiasis sí va a producir un síndrome de ojo rojo, porque como las pestañas todo el tiempo rozan la córnea y rozan la conjuntiva, son pacientes que van a vivir con su ojo rojo. En ellos hay distintos tratamientos, desde tópicos hasta quirúrgicos. Pero si me preguntas específicamente por epiescleritis o escleritis, solo se presentaría en pemfigoide ocular. Ahí sí puede haber. ¿Por qué? Porque hay una retracción a nivel de la conjuntiva tarsal y se puede presentar como una distriquiasis del pemfigoide ocular. Muchas gracias, doctora. ¿No? ¿Alguna otra duda que tengan? Okay. Si no hay más dudas, damos por concluida la charla. Nos vemos mañana en el tema de ametropía. Mañana vamos a, por favor, me dan unos 10, 15 minutos porque vamos a hacer mucho caso clínico para que en consultorio no sea chocante ver cuando hagamos la refracción.
Nos vemos mañana. Que tengan buena noche. Hasta mañana. Buenas noches.